Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros en este precioso día. Hoy queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi esposo Juan José, su servidora Marlene Olivares, pastores de la iglesia Manantial Church. Les damos la más cordial bienvenida. Y hoy vamos a compartir un tema hermoso. Amén. Salvos y libres. ¿Así es, pastor? Gloria a Dios. Seguimos con el tema. Qué bueno que está con nosotros en esta hora. Si usted tiene cuaderno, lápiz y su Biblia, acuérdese que esta es parte del discipulado que nosotros tenemos en la iglesia. Y seguimos con el tema de libertad. Dios quiere siempre tenernos libres en su presencia, ¿verdad? Y hoy vamos a estar estudiando una historia allí en el libro de Juan, ¿verdad? Una historia tremenda que todo mundo conoce, pero que lo podemos interpretar de varias maneras. Cuando uno va a la palabra de Dios, siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros. Así es. Aunque leas el mismo pasaje 4 o 5 veces, va a haber una revelación nueva cada vez. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y es viva porque siempre nos va a dar una revelación nueva. Así es. Entonces ahora vamos a estar estudiando la historia, ¿verdad?, de Lázaro, cuando él murió, que Jesús no estaba en su casa. Y que cuando llegó a la casa de las hermanas de Lázaro, le dijeron, si hubieras venido antes, no se hubiera muerto. Exacto. Pero Lázaro ya estaba muerto. Entonces Jesús, para demostrar su poder a los que no creían, él tuvo que hacer algo y les dijo, muevan la piedra del sepulcro. Y cuando movieron la piedra del sepulcro, él le gritó a gran voz a Lázaro y le dijo, sal fuera. Así fue. Cuando Lázaro salió, déjame decir una cosa, Lázaro resucitó de la muerte y era salvo de la muerte, pero no estaba desatado. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de las ataduras que el enemigo puede ponernos aunque seamos salvos. Mira, hermano, una cosa es que tú seas salvo y otra cosa es que realmente ya te quites todas las ataduras que el enemigo te quiere poner. Así es. Y en esta tarde nosotros vamos a ser libres de todas esas ataduras. Si tú quieres y tú crees, Dios va a empezar a romper esas ataduras que puedes tener todavía. Mucha gente, ¿verdad?, está viniendo a la iglesia, puede ser salva, pero todavía puede vivir una vida que no es correcta delante de Dios por las ataduras que tiene. Entonces, realmente nosotros podemos estar en esa misma situación o cualquier persona puede estar en la misma situación que estuvo Lázaro. Salvo, pero atado. Wow. Y Jesús le dijo una palabra muy tremenda, ¿verdad? Así es que en este tiempo pues, se puede la gente estar congregando, pastora. Así es. Jesús le dijo a Lázaro en cuanto salió, le dijo, desatadle. Amén. Dijo, desatadle. O sea, ya había salido Lázaro de la tumba, mas sin embargo Jesús le dice, desátenlo. Amén. Desátenlo. Quiere decir que Lázaro, aunque estaba vivo, todavía tenía que ser desatado. Y sí, como decía ahorita usted, pastor, mucha gente puede estar yendo a las iglesias, puede servir Amén. En la iglesia, sí. Puede tener tiempo en las cosas de Dios, pero siguen con sus problemas matrimoniales, siguen con sus deudas económicas, siguen con su mismo mal carácter. Es que Dios así me hizo. No le echemos la culpa a Dios, ¿verdad? Y siempre decimos, es que así soy yo. Y es que es mi esencia. No. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Y así como Lázaro necesitó ser desatado, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos desatados. Y dice la palabra de Dios en Ageo 1, del 5 al 8. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ojo, meditad. Versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Qué tremendo. Aquí la palabra del Señor nos dice 2 veces, meditad. Necesitamos meditar en cómo está nuestra vida delante de Dios. Amén. No en cómo estamos según nosotros cumpliendo con Dios. Porque muchas veces decimos, pues si ya fui a la iglesia. Y claro. Pero a veces la palabra de Dios no la estamos obedeciendo, nomás la estamos escuchando. Amén. Hay gente que dice, es que ¿por qué yo voy a dar una ofrenda si nomás están pidiendo? No, Señor, es que la palabra de Dios dice que reprenderá por nosotros al devorador. Amén. Entonces, mientras tú quieras seguir atado, sigue endeudado. Así es.
La palabra se tiene que cumplir, pastor, se tiene que obedecer. Y aquí 2 veces dice meditad. Y el versículo 8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. ¿Reedificad qué es, pastor? Volver a construir. A construir. Muchas veces tenemos que volver a construir nuestra vida espiritual. Lo caído. Exacto, lo caído. Volver a edificar nuestro matrimonio, volver a edificar nuestra relación. Dice, entonces cuando ya tumbas tu así soy yo, mi esencia, el así Dios me hizo, tu atadura. Cuando tú ya la quitas, dice, entonces pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Amén. Entonces hay familias, hay hogares donde Dios no es glorificado. Así es. ¿Por qué? Porque no dejan que su voluntad llegue al hogar, porque no han reedificado. Creen que porque voy a la iglesia pero sigo como yo pienso. Cuando tú vienes a Dios tienes que decir, lo mío no sirvió. Sí. Tú eres el que pone la regla, Señor. Tu palabra es la que me va a guiar y eso me va a ir desatando de mi mala manera de vivir. Así es, pastor. Sí, lo que pasa es que muchas veces nosotros venimos al arrepentimiento y le pedimos a Dios que nos perdone, pero dentro de nosotros hay cosas muchas veces del pasado, ¿verdad?, que seguimos cargando. Y Dios quiere que nosotros nos deshagamos de todas esas vendas. Mira, Lázaro estaba atado, pero también estaba cubierta su cara. Wow. Con vendas. Él estaba ciego también. Entonces no veía realmente su condición. Pero cuando Jesús les dijo desatadle, fíjate que tremendo. Lázaro no se desató solo. Wow. Lázaro lo tuvieron que desatar. Así es. Y le dijo, desatadle y dejarle ir. Ahí la palabra ahí, en el libro de Juan, dice la palabra, cuando él le dijo desatadle y dejarle ir, dice la palabra que Jesús a gran voz dijo, a gran voz, ¿cómo estás clamando tú para ser desatado? Wow. ¿Cómo estás orando para ser desatado? ¿Cómo estás orando por tu familia, por tus hijos, para que sean desatados? Así es. Porque pueden estar viniendo a la iglesia, pero atados. Así pero es. La palabra sí nos muestra aquí que Jesús, con la palabra que él dijo, y no dijo una cualquier palabra, dice la Biblia que a gran voz dijo, desatadle, wow, déjenle ir. El trabajo de la iglesia es desatar de las ataduras. Así es. Mujeres salva, pero nosotros como iglesia, y tú, hermano, como sacerdote de tu hogar, y tú, hermana, como esa mujer sabia de tu hogar, tienes que aprender a desatar el problema que hay en tu casa. Así es. Tienes que aprender con gran voz, clamándole a Dios para que todo sea desatado. Todas las ataduras del diablo se tienen que desatar por la palabra. Wow. Pero no es cualquier palabra, es una palabra que tiene poder cuando tú la mencionas en el nombre de Jesús. Entonces realmente nosotros tenemos que anhelar, no nada más ser salvos, tenemos que anhelar quitarnos todo lo que estorba, que no nos deja llegar a ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Entonces, qué tremendo, ¿verdad?, que nosotros podamos tener esa oportunidad, ¿verdad?, de quitar todo lo que estorba para llegar a la presencia de Dios de una manera gozosa. Me encantó lo que dijo ahorita, lo que dijiste, amor, porque es verdad. No dijo desátate. No. Dice desatadlo. Desatarlo. O sea, el trabajo del pueblo de Dios es desatar a aquellos que están todavía en ataduras. Amén. Aquellos que conocen, pero que no han sido realmente libres. Así es. Porque son salvos, Amén, pero no son libres. Entonces, es nuestra obligación, iglesia, hacer el trabajo que Dios nos está mandando en este tiempo. Amén. Desatar al atado, de quitar las vendas a aquel que está ciego, empezar a guiarlos por el camino de Dios para que ellos verdaderamente permanezcan en una libertad. Sí. Dice la palabra de Dios en Juan 8, 31 y 32, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Amén, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Casi siempre decimos nomás el versículo 32. Sí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el versículo 31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Amén. Necesitamos permanecer en la palabra para ser libres. Por eso hay gente que dice, pues yo estoy en la iglesia y sigo siendo el mismo grosero.
sigo teniendo este vicio, sigo teniendo este carácter, porque no permanecen en la palabra más que el domingo que venían a la iglesia. Entonces Dios quiere que la iglesia hoy se ponga las pilas. Amén. Y permanezca en su palabra. Y si tú estás viendo que alguien en tu familia no está siendo realmente libre, ayúdalo, porque ese es tu trabajo. No lo condenes, no reniegues, ayúdalo para que sea desatado. Porque si queremos verdaderamente ser libres, hermano, esas vendas que el pecado nos ha puesto, porque el pecado es el que nos pone esas vendas. Amén. Y nos condena, nos está diciendo siempre que estamos mal. Nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje. Amén. Y me encanta Eclesiastés 3, versículo 9, que dice así, del 9 al 13, dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Amén. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Amén. Y también es el don de Dios que todo hombre coma, beba y goce del bien de su labor. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se va a disminuir. Y todo lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Amén. Versículo 9, lo primero que nos dice es: ¿qué provecho tienes que te estés afanando? ¿De qué te estás preocupando tanto? Dice, ¿por qué estás todo el día piensa y piensa? Dice, todo lo hizo él hermoso. Amén. Así es que ¿para qué te afanas? Todo lo hizo hermoso. Él ha puesto, y me encanta, este es el desatado, dice, él ha puesto eternidad en el corazón. Amén. Cuando el pueblo de Dios empieza a ver lo eterno, se deja de preocupar por lo que está viendo ahorita. Se deja de preocupar por los detallitos pequeños. Ese es un pueblo desatado. Amén. Ese es el pueblo libre. Sí. El que verdaderamente, como estábamos leyendo ahorita, y el versículo dice, he conocido que para ellos no hay cosa mejor que alegrarse. Es un pueblo contento, es un pueblo agradecido, es un pueblo que no tiene esas ataduras. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Definitivamente, hermano, si nosotros no llegamos al punto de reconocer nuestras ataduras, cada uno de nosotros sabemos cuál es la atadura que podemos tener. ¿Cierto? Pero cuando nosotros venimos delante de Cristo y nos humillamos y reconocemos la atadura que podemos tener, déjame decirte, el poder del Espíritu Santo viene y empieza a liberar de una manera poderosa y sobrenatural. Llega un momento en que tú ya no estás atado y empiezas a tener un gozo, y el fruto del Espíritu viene sobre tu vida, el amor, la paz, la benignidad, la mansedumbre, si eras tan enojón, ¿verdad? La templanza, el dominio propio y sobre todo el amor de Cristo en ti. Empiezas a ver las cosas muy, muy diferente. Entonces te llenas de la plenitud de Cristo. Así es. Y cuando te llenas de la plenitud de Cristo, hermano, déjame decirte, el diablo está vencido y las ataduras se van. Así es. Y sobre todo algo muy importante, hay cristianos que se conforman con ser salvos. Son salvos y si me muero mañana yo me voy al cielo. Y sí te vas a ir al cielo, hermano, pero vas a vivir una vida atada. Una vida atada al temor de que, ay, no me va a alcanzar, y cómo voy a, no me alcanza, o al temor de que mi matrimonio así va a ser siempre, ya me resigno, y es una vida atada. Infeliz. Pero infeliz, exacto. Mas sin embargo, la palabra de Dios dice que el que permanece, el que persevera. Entonces uno debe de seguir perseverando en conocer la palabra. Como en la escuela todo el mundo quiere perseverar y quiere acabar una carrera. ¿Por qué en Dios nos conformamos con lograr llegar a kinder? Es lo que yo no capto. Llegan a kinder, creen que porque vienen una hora o dos tal vez a la semana, ellos ya van a ser libres. No. Y no ocupan en su casa el tiempo de escudriñar la palabra, porque si la palabra es viva y es eficaz, si Jesús dijo la palabra y lo hizo libre, entonces ¿por qué no conocer más la palabra y desatar a todo aquel que está atado en tu casa? La palabra correcta aquí para poder nosotros realmente ser desatados, libres, es que tenemos que estar firmes. Amén, definitivamente. O sea, mientras tú andas fluctuando en si quieres realmente servirle a Dios o entregarte completamente y no quieres dejar esas ataduras, porque hay ataduras que no queremos dejar. Así es. Pero la palabra del Señor nos dice ahí en Gálatas 5, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Wow.
Tú no te puedes hacer libre solo. Cristo te hace libre, Así pero es. tienes que estar firme, parado en la roca, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud del pecado. Entonces, Cristo nos liberta, pero nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra. Así dice es. la palabra en el verso 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta precisión procede del que los llama. O sea, ¿por qué nos estorbó? ¿Qué nos está estorbando para no permanecer firmes y de ser desatados completamente de todo aquello que el enemigo quiere estorbar para que tú seas verdaderamente feliz y libre? Dios quiere hoy hacernos libres. Así es, y es que la palabra te hace libre. Amén. Dice, me encanta eso que dijiste, ¿qué os estorbó? Ok, ¿qué te estorba, hermano? Si la Amén. palabra de Dios es una semilla que llega a tu corazón, después de que la recibes y tú, por ejemplo, escuchaste, Dios me va a bendecir si yo hago esto, y luego llegas a tu casa y te dicen, ¿será? Y viene el enemigo y te roba la semilla. Entonces tú dices, ya había sido libre de esto, pero me vuelven a convencer mis amigos, me vuelven a convencer la gente, vuelvo a dudar de la palabra de Dios, te vuelven a atar, hermano. Si el Señor dijo que ibas a ser libre cuando tú conocieras la verdad, ¿por qué le preguntas a alguien más? Claro. O sea, la verdad es la que te va a hacer libre. Hay un poder muy grande que se está desarrollando hoy más que nunca en la iglesia. Así es. ¿Por qué? Porque como no podemos venir a los servicios ni escuchar la palabra del pastor, tú tienes que escuchar la palabra del pastor de pastores. Amén. Y eso va a ser en tu casa, cuando Así tú es. lees la palabra. Amén. Nosotros seguimos orando por ti. Claro. Pero tú tienes que esforzarte para estar firme y para romper toda atadura. La palabra del Señor es muy clara y nos dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 9, en el verso 8, nos dice, y poderoso es Dios. Wow. Escucha esto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Cuando tú eres libre y eres desatado, tú estás listo para servir a Dios. Estás listo para recibir lo de Dios. Pero fíjate, qué hermoso, dice, para hacer toda buena obra. No te duele ayudar al necesitado. No te duele dar para que aquella familia tenga. Amén. ¿Por qué? Porque ya eres libre. Amén. Y tú sabes que si tú sigues dando, Dios te va a bendecir más. Así es. Pero mientras tú sigas atesorando, Dios no va a bendecir. Las matemáticas de Dios no son tus matemáticas. Dios dijo, dad y se os dará. Amén. Medida buena, rebosando. O sea que entre más das, Dios más te da. Entre más bendices, más bendecido eres. Amén. Entonces, hoy es tiempo de desatar esas ataduras que el enemigo ha metido a tu mente, que ha engañado tu corazón y te ha hecho creer que hay cosas que no van a cambiar. Mentiras del diablo. Dios tiene el poder para transformar las vidas. Podemos ser salvos y estamos seguros de la salvación. Así es. Porque Cristo murió en la cruz y Él no se quedó en la cruz. Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿qué de las ataduras, hermano? Wow. Hoy es día de romper ataduras. Así es. Y Dios quiere romperlas en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Nosotros vamos a orar, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo venga sobre tu hogar y rompa toda atadura del enemigo que está estorbando para que seas realmente libre en Cristo. Amén. Queremos orar por ti en esta hora para desatar la bendición que Dios Así tiene para es. tu vida. Amén. Ahí donde estás, con tu familia, inclina tu rostro. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso. Señor, tú eres nuestro Salvador. Sí, Señor. Tú eres nuestro protector, tú eres nuestro sanador, pero en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, con el poder del Espíritu Santo, Sí, Señor. para declarar en cada hogar que nos están escuchando Jesús, y viendo en este momento, una Papá. libertad preciosa, Total. donde toda atadura se rompe en esta hora, en el nombre de Jesús. Así como Jesús alzó la voz, nosotros la alzamos en esta hora y decimos, desatados en el nombre poderoso de Cristo, todo lo que el enemigo quiera venir a hacer en tu hogar Sí, Padre se echa Santo. fuera, y en esta hora declaramos una grande bendición En sobre tu victoria, hogar, Padre en el Santo, nombre en nombre de poderoso Jesús. de Cristo Jesús. Amén y amén. En victoria, hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te use, hermano. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga, familia. God bless you, family. As you can see, God has blessed us to be a blessing. God has just provided for us to give to so many families. I want to thank you for your generosity.
And I have good news for you. Tengo buenas noticias para ustedes. Este domingo va a ser nuestro primer servicio aquí en nuestro estacionamiento. We're going to have our first drive-in service Sunday to honor moms at 7:30 a las 7:30 de la tarde. Va a ser un tipo autocine. Este domingo aquí vamos a estacionarnos y vamos a poder tener aquí celebrar a Cristo y celebrar a nuestras mamás. We're going to celebrate Christ and celebrate our moms this Sunday at 7:30 p.m. a las 7:30 p.m. Los esperamos. Don't miss it. God bless you.